Buenos días, me da gusto estar aquí en Puebla. Si oyeron más o menos parte de mi vida curricular, yo me he dedicado toda la vida a la didáctica, a la pedagogía, a la formación de docentes, y no nada más lo he hecho en México, sino también en el extranjero. 10 años trabajé formando docentes en el extranjero, por lo que puedo decir que sé en qué consiste la formación docente. Evalúo docentes desde 1986, es decir, tengo más de 30 años evaluando docentes en 3 países distintos y nunca jamás hemos evaluado a un docente con exámenes. Esa no es la manera para evaluar seriamente a un docente. Yo voy a decir varias cosas, no sé cuántos de aquí sean profesores, pero si levantan la mano me hago una idea. Ok, ¿y los que no son profesores? Ah, poquitos. Bueno, elegí la presentación para no profesores, pero con utilidad para los profesores. Los profesores nos dedicamos a la divulgación y tendremos que ser los mejores divulgadores. El gobierno federal no nos puede ganar en términos de divulgación, porque nosotros somos profesionales de la divulgación. En ese sentido, yo he preparado 4 videos que están disponibles en internet. Basta que escriban, si no los han visto, Reforma Educativa y mi nombre. Son 4 videos divididos en 4 aspectos esenciales. El primero, destinado exclusivamente, no exclusivamente, principalmente para profesores, aborda la parte jurídico-sindical. Yo dirigí un sindicato 4 años, soy actualmente consejero universitario de la universidad y trabajo permanentemente con gente del área de Derecho, doctores en Derecho, maestría en Derecho, etc. Sé más o menos de qué significan las reformas laborales. El segundo video aborda la parte educativa, la parte esencial de lo que podría ser una reforma educativa. La tercera parte aborda una pregunta muy esencial: ¿qué hacer ante este panorama? Y el cuarto video y último toma parte de lo que aquí voy a exponer. Es un esfuerzo colectivo. En este esfuerzo colectivo, estos videos han sido hechos por personal del Departamento de Divulgación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estamos interesados en entender lo que es la reforma educativa, a pesar de que en este momento no nos afecta directamente. Por otro lado, conozco la educación pública desde el lado federal, porque soy profesor del Tecnológico de Querétaro, soy miembro del CENTE, de la sección 61. O sea, también conozco a los charros del CENTE, y conozco a la SEP, y trato con la SEP, y nos evalúan. Desde aproximadamente hace 5 años somos evaluados una vez al semestre los profesores del Tecnológico. Por eso conozco perfectamente el proceso de subir evidencias y todo lo que les están pidiendo en la reforma educativa, porque nosotros lo hacemos de manera cotidiana. La única diferencia es que no nos ligan la permanencia en el empleo a eso que está ahí. Entonces, yo quisiera dar un poco respuesta de por qué la reforma educativa afecta a los alumnos, a los padres de familia y a la sociedad en general. Se acaba de hablar de los sismos. Miren, no necesitamos migajas, no necesitamos teletones, no necesitamos que Carlos Slim nos diga pongan un peso y yo pongo 5. No necesitamos que Bancomer nos diga pongan un peso y yo pongo 2. No necesitamos pedir dinero al extranjero. No necesitamos que el Banco Mundial nos preste millones de dólares. No, no lo necesitamos. Todos los mexicanos tenemos que saber que México tiene reservas internacionales por el orden de 3.1 billones de pesos. Peña Nieto salió a decir que la reconstrucción de escuelas, de casas, de departamentos, se necesitaban 38 mil millones de pesos. Bueno, pues si tomamos esos 38 mil millones de pesos de nuestras reservas internacionales, que es dinero de México, sería apenas el 1.2%. Pero si le quitamos lo que tiene el Fonden y lo que tiene el Fonaden, que son fondos de desastres, y un bono para catástrofes que pagó el gobierno de México, tendríamos que tomar de las reservas internacionales apenas el 0.4%. No nos pueden engañar. Aquí está en juego la vida de los niños. Es falso que a estos gobiernos les interesen los niños.
niños. Es falso que les interese la calidad en la educación. No es cierto. Si les interesara, lo primero que tendrían que haber hecho es escuelas seguras. Y la muerte de niños en un sismo denota que no les interesa ni siquiera la vida de los niños. La reforma educativa. ¿Por qué tenemos que proteger a los niños? Los niños que murieron en la escuela Repsamen de la Ciudad de México siguieron estrictamente el protocolo que los adultos le dijeron. En caso de sismo, ustedes tienen que salir por esta puerta, bajar por esta escalera y hacer esto. Esos chiquitines hicieron lo que se les indicó, y por hacer lo que se les indicó murieron, por la corrupción, porque esa escalera a la que se les dijo a los niños que acudieran estaba mal construida y se derrumbó, y por eso murieron 21 niños, porque los adultos los mandaron a la muerte. No es exagerado que yo diga que todos los adultos que estamos aquí, a los primeros que tenemos que proteger son a los niños. Ellos no se pueden defender. No se pueden defender de los desastres que va a causar esta reforma educativa. Es deber de los adultos defenderlos. Ellos no se pueden defender. Están muy tiernitos todavía. Lo primero que tenemos que hacer es desmontar las mentiras del gobierno federal. Y la primera gran mentira es su gran pretexto. ¿Por qué ponen una reforma educativa? Porque dicen que los maestros mexicanos no enseñan bien. Falso. Los profesores que enseñan mal y las escuelas que enseñan mal son las escuelas privadas. Y el producto más evidente es todos los egresados de las escuelas privadas que han gobernado este país y lo han hecho muy mal. Pésimamente mal. Primer ejemplo, Enrique Peña Nieto. Formado sola y exclusivamente por escuelas privadas. Videgaray, egresado de ITAM, privadas. Han usado como pretexto el examen PISA, y del examen PISA nos presentan gráficas como estas. Miren, basta ver simplemente la manchita en amarillo. PISA está formada por 34 países de la OCDE. Ahí está México. Bueno, pues en esta zona anaranjada tenemos el promedio. Todos los que están abajo del promedio están mal. Los que están arriba están bien. México está hasta abajo. Y entonces nos dicen culpa de los maestros, porque los niños salen mal en un examen estandarizado a nivel internacional. Sí, pero a ver, gobierno de México, ¿por qué solamente en México hay reforma educativa? Porque si revisamos los resultados del examen PISA, que mide 3 aspectos esenciales, ciencias, lectura y matemáticas, uno descubre incongruencias y estupideces en los resultados del examen PISA. Por ejemplo, de acuerdo al examen PISA, verdaderas potencias científicas como Francia, como Estados Unidos, como Noruega, como Hungría, como Italia, como Suecia, como Israel, están reprobados en ciencia. Yo me moví de Querétaro a Puebla en un autobús sueco, Volvo. Y ahí en el parque industrial de Querétaro, yo veo a los autobuses suecos Scania. Formo ingenieros y mis alumnos me dicen los rodamientos que utilizan el sector industrial, Timken, suecos. Y el examen PISA nos dice que están mal. Oye, no están mal. Y si voy a revisar los resultados en matemáticas, ¿a quién reprueban? Me ponen como reprobado al Reino Unido, a Italia, a Estados Unidos, a Suecia, a Hungría. Pues no, tampoco. Miren, más o menos al nivel de México anda Israel. El líder mundial en inversión en ciencia y tecnología. Líder mundial en tecnología de supervisión. Casi puedo apostar sin saber que el 90% de las cámaras de videovigilancia en la ciudad de Puebla son de tecnología israelí. Así, casi lo puedo asegurar sin saber. Y dicen que están reprobados. Miren, estos países no pelan a los resultados del examen PISA. Queda como algo anecdótico. Ah, mira qué chistoso que a nuestros alumnos les va un poco mal, pero no hacen reforma educativa. Y además, perogrulladas. ¿De qué sirve que el examen PISA nos diga que en lectura Japón, Corea, Finlandia, Irlanda, Canadá, Polonia, Estonia son los niños que más leen? A ver, pues eso es descubrir el agua tibia. Agárrense a un escuincle japonés o coreano o finlandés y llevémoslo a las costas de Veracruz, al Pacífico mexicano o al Caribe mexicano.
pongámoslo enfrente del mar, como están los niños mexicanos, a ver si se pone a leer. Ahora agarremos a chiquitines mexicanos y llevémoslos a Canadá o a Polonia con temperaturas de 30 y 40 grados bajo cero. Yo viví en una zona de Italia donde llueve 10 meses al año, 24 horas al día. ¿Saben qué hace uno? Se pone a leer. Es evidente que los países, y lo voy a decir a la mexicana, que tienen un clima pésimo, leen, pues es evidente, no necesita el examen PISA. Su clima me dice que ellos se van a dedicar a leer. Los resultados de los niños en los exámenes no dependen nada más de los niños. Hay una enorme cantidad de factores. Yo enseño en facultades de ingeniería y mis alumnos que tienen más desventajas son aquellos que tienen que trabajar. Son aquellos que vienen de familias separadas. Son aquellos que no tienen dinero para adquirir libros o infraestructura que necesitan para su carrera. Sí, pero los resultados de los exámenes también dependen de las autoridades, porque las autoridades son las que deciden cómo evaluar, qué evaluar, etc. Los resultados de los niños en sus exámenes dependen de todo el sistema educativo. Sin embargo, la reforma educativa solo le echa la culpa a los maestros, y eso no es cierto. Y así como el gobierno mexicano nos está zorrajando que a México le va mal en el examen PISA con datos de la OCDE, nos ocultan gráficas como estas. Esto le deberá dar vergüenza al gobierno mexicano. Y tenemos que decirles a los mexicanos que los países que aman a sus niños, que los países que buscan la calidad en la educación de sus niños, invierten dinero en la educación. Esta gráfica es vergonzosa para el gobierno mexicano. Le da vergüenza que los niños mexicanos queden hasta abajo en lectura, matemáticas y ciencias, pero no le da vergüenza estar hasta el último y ser el país de la OCDE que menos invierte en educación. $3,000 por niño desde la primaria hasta la universidad, cuando el promedio anda en 9,300, 3 veces más. Y luego quieren que los niños, con esta triste inversión, compitan contra los niños suizos o noruegos, a los que sus países invierten 5 veces más. ¿Y saben qué? Los gobernantes de Noruega no andan por la vida diciendo que están interesados en la calidad de los niños. En los hechos están interesados en la calidad de los niños. Y eso hay que decirle a los padres de familia. El gobierno no quiere a tus niños, no los ama. Si los amara, invertiría más en su educación. Está reprobado el gobierno de México. Y está reprobado Enrique Peña Nieto, y es un hipócrita, Aurelio Nuño, porque si estuvieran interesados en los niños, vean esta gráfica, son de los recortes que se van a hacer permanentes. Pero si vemos la mancha azul, este es el recorte del año pasado, 2016, en que se le quita educación 6,500 millones de pesos ya presupuestados. Y al mismo tiempo, Enrique Peña Nieto se va a ver a los damnificados de los sismos de Chiapas en su avión que cuesta 7,500 millones de pesos. Es decir, Peña Nieto prefiere gastarse 7,500 millones de pesos en un avión de lujo que la educación. Esto es hipocresía. Si al señor Peña Nieto le interesara la calidad de los niños, vende su avión y no le recorta nada a educación. Pero no le interesan los niños. El examen PISA hace una estupidez. Quiere medir a desiguales como iguales. Arriba tengo 2 fotografías de escuelas finlandesas primaria y abajo 2 de escuelas mexicanas. Ahí están los chiquitines sentados sobre cajas vacías de fruta o de verdura. Aquí está una escuela que no tiene ni siquiera muros. Y luego quieren que estos niños obtengan los mismos resultados que estos, por ejemplo, en el acceso a internet. Sí, pero no nos dicen que estos chiquitines, desde hace 10 años, su país les da internet gratuito en todo el país con velocidades de 100 megabytes. Miren, se la sueña, ni en el tecnológico tenemos esas velocidades, ellos los tienen en la primaria. ¿Y qué creen? El examen PISA les va a preguntar a estos niños sobre serpientes venenosas en el trópico. No, el examen PISA va a medir competencias que están hechas por investigadores europeos que piensan en profesores europeos, con niños europeos, con escuelas europeas, con infraestructura europea. De ahí nace PISA. Pues es evidente que nuestros niños van a salir reprobados.
Pero si el examen lo hicieran profesores mexicanos, pensando en el contexto mexicano, con la infraestructura mexicana, se invertiría y los reprobados serían todos esos escuincles. No sabrían cómo moverse en un pantano, no sabrían cómo atravesar un río en una creciente, no sabrían qué hacer en un sismo. Así de sencillo, porque cada quien se prepara dependiendo de su entorno. No nada más criticamos, porque también es otra cosa que dice el gobierno mexicano, critica, no. Mira, aquí están 4 elementos de una verdadera reforma educativa. Mirámonos. ¿Contra qué quieren comparar a nuestros niños? A ver, en Europa, el número de alumnos promedio en la primaria son 15, y en secundaria y en bachillerato son 13. Y aquí está una fotografía de una secundaria mexicana, en donde vemos que los niños pueden ser hasta 50, 60 o 70. Los países que aman a sus niños, me estoy dirigiendo, maestros, para que se lo digan a los papás, si tienen que darle educación a 45 niños en primaria, lo que hacen es que construyen 3 salones, le pagan a 3 maestras y hacen 3 grupos de 15 cada uno. Eso es amar a los niños. En México se sienten muy inteligentes, construyen un salón, le pagan a un profesor y atacan a los 45 niños todos juntos. Y en secundaria nos vamos todavía peor, y en bachillerato. Primer elemento de una verdadera reforma educativa, sin demagogia, los grupos deben ser pequeños, porque en los grupos pequeños se aprende mejor y se aprende más, por la sencilla razón, y no se necesita ser experto en didáctica, tenemos más atención en un grupo pequeño que en un grupo grande. Segundo elemento de una verdadera reforma educativa, lo que no nos dice Peña Nieto, los niños que salen bien en el examen de la OCDE provienen de grupos donde los profesores no tienen un exceso de carga laboral. Aquí viene en una tabla, no se alcanza a ver, pero les digo, Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, España, Italia. Y vienen las horas promedio de atención en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Datos de la OCDE. Resulta ser que los profesores de todos estos países atienden a 3 o 4 grupos durante el día. Trabajan únicamente en la mañana. Ningún kinder, ninguna primaria, ninguna secundaria, ningún bachillerato abren en la tarde. Porque la tarde es para que los niños descansen, para que el profesor descanse, para que el profesor se prepare, para que el profesor vaya al cine, para que el profesor lea, para que el profesor conviva con sus hijos y para que llegue al día siguiente descansado. ¿Qué hace México? Doble turno, anómalo. Ellos no tienen doble turno y en México sí, porque aprovechan la misma escuela y meten 500 niños en la mañana, 500 niños en la tarde. Los países que aman a sus niños abren 2 escuelas y meten a 500 en la mañana y los otros 500 en la mañana. Y sus profesores trabajan poco. En México tenemos sobrecarga laboral, estrés, burnout. Segundo elemento de una reforma educativa, redúcele la carga laboral a los profesores y vas a ver que va a aumentar la calidad de la educación. Tercer elemento, págale bien a tus profesores, porque mira, esos niños que salen bien, aquí está el nivel salarial que tienen los profesores. Esta tabla muestra sin demagogia lo que significa amar a los niños y buscar la calidad educativa. En la primera columna aparece el sueldo inicial de maestras de preescolar. En Francia, que son las más jodidas, comienzan ganando 33,000 pesos mensuales, en Inglaterra ganan 35,000, en España les pagan 40,000 y en Suecia y en Finlandia 38,000 pesos. Y se les paga poco. Se les paga poco porque no tienen experiencia. Este es el nivel salarial de maestras de preescolar recién egresadas de una normal. Se les paga poco. En la segunda columna viene el escalafón al que pueden acceder después de 20 años de antigüedad. Ahorita el gobierno de Querétaro ha cesado a profesoras con 20 años de antigüedad porque se han negado a presentarse al examen con la reforma educativa. Estupidez del gobierno de Querétaro. Vean los países europeos en cuánto tasan 20 años de experiencia de una educadora. Francia la tasa en 30,000 pesos adicionales de salario. Te comienzo pagando 33,000, pero a medida que vas adquiriendo experiencia puedes llegar a ganar hasta 63,000. Todas las educadoras francesas con 20 años de antigüedad
ganan 63,000 pesos mensuales. Y las inglesas 60,000, y las españolas 56,000, las suecas 52,000, las finlandesas 41,000. Esto es amar a los niños y esto es buscar la calidad. No solamente los profesores trabajan poco, les pagan muy bien. Y ya no hagamos la comparación con México si dividimos el nivel salarial con el número de horas que tienes que trabajar, porque la desventaja de los profesores mexicanos es enorme. Ahora, estas son las que ganan menos. Quiero ganar más, prepárate a ser profesora de primaria, porque en primaria el rango salarial va desde 56,000 pesos en España hasta 75,000 pesos en Alemania. ¿Quieres ganar más? Prepárate para ser profesora de secundaria, porque ahí el rango salarial va de 57,000 en Suecia a 84,000 en Alemania. ¿Quieres ganar más? Prepárate para ser profesora de bachillerato. Ahí los rangos salariales van de 60,000 en Inglaterra hasta 95,000 en Alemania. Ahí está el tercer elemento de una verdadera reforma educativa. Págales bien a los profesores. Esto es inversión. Miren, esto es inversión. Levante la mano de aquí el que esté usando un celular mexicano. Nadie. Una tablet mexicana. ¿Quién ha usado aquí una computadora mexicana? ¿Quién llegó aquí en un automóvil mexicano? Y no vayamos a salir con la estupidez de Felipe Calderón de que México es de los primeros exportadores de automóviles en México. A ver, Calderón, no hay automóviles mexicanos. El hecho de que los japoneses de Honda o Mitsubishi armen coches en México no significa que esos coches sean mexicanos. No hay coches mexicanos. No hay apuntadores láser mexicanos. No hay proyectores de computadora mexicanas. ¿Por qué los europeos le pagan tan bien a sus profesores? Los hacen trabajar poco y tienen grupos pequeños. ¿Y por qué le meten tanto dinero a la infraestructura escolar? Por una razón sencillísima. Todos los celulares que están aquí, los aviones, las computadoras, los proyectores de computadora, etcétera, fueron hechos por adultos que alguna vez fueron niños y que fueron educados aquí. Esto se llama inversión. Quiere decir, todo lo que gastes en un chiquitín, lo vas a recuperar. Porque luego, ¿sabes qué vas a hacer? Estos chiquitines son los que te van a crear los celulares que después se los vamos a vender a los países dependientes de la tecnología extranjera, porque como ellos no invierten en educación, entonces no pueden generar la tecnología, y ahí tenemos el gran negocio redondo. Por eso queremos a los niños en este tipo de escuelas. Aquí están los comedores. Miren, estas fotografías son de una mugrosa escuela primaria rural finlandesa. Análogo. Así podrían ser las escuelas en la Sierra Norte de Puebla. Yo las he visto de por mano. No hay ninguna diferencia entre una escuela rural como esta, de un mugroso pueblito que se llama Saunahlati, que hasta cuesta trabajo encontrarlo en el mapa, con las escuelas en la capital de la República. No hay ninguna diferencia. Todas las escuelas tienen esa infraestructura. Ahí se traduce la inversión en educación. Y ahora veamos las escuelas en México. Techos de lámina, sin muros, pisos de tierra, niños desnutridos. ¿Está? Finlandia, México. Finlandia, México. Y el gobierno de México nos quiere engañar diciendo, queremos que estos niños tengan exactamente los mismos resultados que estos. No marches. No marches. Métele dinero. Ahora, ojalá fuera una excepción. La misma Secretaría de Educación Pública hizo un censo en el cual se vio que tenemos 2,000 escuelas hechas de materiales ligeros o precarios, 14,000 escuelas sin pizarrón en todas las aulas, 18,000 escuelas sin energía eléctrica, 81,000 escuelas sin drenaje, 36,000 escuelas sin agua en la red pública, 123,000 escuelas sin internet, 20,000 escuelas sin baño. Esto no es amar a los niños. ¿Cómo se da clases en una escuela sin baño? Son 20,000 escuelas en el país, no es una ni dos. ¿Qué hacen las maestras cómo trabajan en una escuela sin baño? ¿Qué hacen las niñas? Esto es vergonzoso. Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Aquí está una escuela del Estado de México, en Ecatepec. Se inundó y se quedó inundada un año. Y en vez de sacar el agua y de bombear el agua, ¿saben la gran solución del gobierno mexicano? Esta escuela consta de 12 salones. 6 estaban inundados. En vez de sacar el agua, dividieron a la población escolar en 2. A ver, niñas, ustedes van a tomar clases lunes, miércoles y viernes. Y la otra mitad, martes y jueves.
Y el hipócrita gobierno mexicano, cuando les dice a los profesores, estás haciendo un paro, estás dejando a los niños sin clases. Espérame, el primero que deja niños sin clases eres tú. Porque las pobres niñas que les tocó clases martes y jueves, les han estado quitando durante un año las clases de lunes, miércoles y viernes. Segunda situación, ¿de qué sirve que la Secretaría de Salud nos diga que no tenemos que dejar agua encharcada? Todas las niñas de esta escuela, todas, absolutamente todas con sus maestras, enfermedades en la piel. Es vergonzoso hacer trabajar a niñas chiquitines en un ambiente insalubre. Lo primero que le tenemos que decir a las papás es: no es cierto que al gobierno le interese la calidad educativa y no le interesan los niños. Hay que decirles a los padres de familia que los maestros se niegan a evaluarse, no porque tengan miedo, no es cierto, porque un profesor ya fue evaluado, ya tuvo que haber terminado un bachillerato, si no, no entras a la normal. Tuviste que haber egresado de la normal, se te dio una cédula profesional por parte de la Secretaría de Educación Pública, te tuviste que haber titulado de la normal, tuviste que haber estudiado 4 años, 8 semestres, presentado examen siempre. Los maestros se niegan porque se les anulan todos estos estudios. Simplemente la SEP dice: me vale gorro, no me interesa si tienes doctorado, maestría, carrera magisterial, cursos de actualización, no me interesa si eres normalista, si no eres normalista, si te graduaste por promedio, con mención honorífica, eso no te lo voy a preguntar en un examen. Te vas a jugar la permanencia en el empleo con un mugroso examen. Esa es la razón por la cual un profesor se debe de oponer a esta evaluación, porque me están anulando todos mis años de estudio, me están anulando toda mi experiencia profesional y lo más importante, los maestros también tienen hijos y perder la estabilidad laboral es una agresión, no solamente a un maestro, sino también a sus hijos, porque sus hijos tienen que comer. Y que me disculpen, pero quien no tiene estabilidad laboral puede ser despedido en cualquier momento. Y esto, hay que decírselos, no es una invención. El artículo 8º transitorio, en primera, marca una aplicación retroactiva. Ya estabas en el servicio, me vale. De todas maneras, vas a tener que sujetarte a que tu estabilidad laboral depende de un examen. Oye, pero tenemos el artículo 14 constitucional que dice que a ninguna persona se le puede aplicar una ley de manera retroactiva en perjuicio alguno. Me vale, te la voy a aplicar. Pero miren, el problema no es quien quiera aplicar una ley de manera retroactiva. El problema es de quien se deje. Ese es el verdadero problema. Ellos pueden hacer lo que quieran, pueden proponer lo que quieran. Sí, pero el problema es que yo me deje que me apliquen de manera retroactiva una ley. La pérdida de la estabilidad laboral está perfectamente estructurada, es de las leyes más perversas que yo haya visto, está peor que la reforma laboral, por una razón muy sencilla. Me dice simplemente: mira, te voy a evaluar, con un examen chafa, además. Ok, repruebas, y entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a volver a evaluar otra vez, porque aquí lo marca, no lo tengo, aquí está, el artículo 52. El artículo 52 es clarísimo. Y un maestro no debería dejarse engañar. Hay maestros que se autoengañan. Es un proceso psicológico, lo entiendo. Yo he estudiado psicología. En ningún lado la ley dice que quien acredite el examen tiene garantizada su estabilidad laboral por 4 años. En ningún lado lo dice. Y aquí tenemos un abogado. Lo único que cuenta es lo que está escrito en la ley. Y el artículo 52 es muy claro. Mira, yo te voy a evaluar cada que me dé la gana. La ley está redactada en una evaluación, por lo menos una evaluación cada 4 años. Por lo menos. Eso significa que si se me da la gana, te voy a evaluar una vez al año. O como nos evalúan en el nivel superior. Y profesores, no se autoengañen, no se vayan al plazo más largo. La SEP ya está evaluando a los profesores de los tecnológicos una vez al semestre. ¿De dónde sacan que a mí me van a evaluar cada 4 años? No. Si esta reforma educativa no se cae, la máquina de evaluación va a estar súper aceitadita y te van a decir simplemente: maestro, te voy a evaluar mañana. No, ¿cómo mañana? El artículo 52 me dice que te puedo evaluar por lo menos cada 4 años.
Maestro, ¿no sabe leer? Ahí dice por lo menos cada 4 años. Y hay maestros que se autoengañan pensando que acreditan el examen y ya la libraron 4 años. Sí, pero ahora yo me pregunto, ¿qué padre de familia es tan irresponsable para decir, híjole, ¿qué creen? Cambié mi estabilidad laboral por una precaria en el cual al menos voy a estar cada 4 años. Absurdo. ¿Cómo se pierde ahorita una plaza base antes de esta ley? ¿Por muerte? Pues no hay nada que hacer. Me jubilo, que es la mejor opción. Me despiden de manera justificada, porque maté a 3 estudiantes. Me despiden de manera injustificada y me voy a juicio y que me paguen salarios caídos. ¿Sí? No hay otra. ¿Quién cambia esto por una evaluación donde ahora, ¿sabes qué? Ahora tu trabajo va a depender de un examen que te voy a aplicar cuando quiera? Pues no tiene ninguna razón. ¿Por qué? Porque el día que los despidan, van a llegar con su familia y le van a decir, oye, ya no vas a comer, hijo o hija. Y de que no tenemos dinero. ¿Y por qué, mamá? Pues es que quedé no idónea. Ah, ¿y por qué eres no idónea, mamá? No sé, me dijeron que era no idónea. Ah, perfecto, entonces ya no vamos a comer. ¿Dónde está el amor a los niños o a los hijos de los maestros? Bueno, ya me eché 30 minutos y no soy el único expositor. Entonces, ya nada más cierro esta parte aquí. Alcancé a ver 2 puntos, pero es importante. Hace 500 años Maquiavelo decía, para que yo engañe a alguien, necesito enfrente a alguien que se deje engañar. Y si yo me dejo engañar por Televisa, por Televisión Azteca, por Nuño, por Peña Nieto, el problema no es Peña Nieto, no es Televisa, no es Aurelio Nuño. El problema es el maestro que se dejó engañar. Y va a pagar las consecuencias. Ahorita el país está lleno de maestros que están descubriendo en los hechos lo que ya se les había advertido. Resultan idóneos y los mandan a lugares lejanos. Les quitan lo que ya tenían y los mandan a una precariedad absoluta. Y entonces les dan contratos temporales y ya perdieron la plaza. Sí, maestro, pero eso te lo decía la ley. Esto se promulgó en 2015, hace 4 años. Ya hubo tiempo suficiente para leer la ley. Cierro con esto. Yo no soy de los que a los maestros se les dice, lee la ley. No, ¿para qué lees la ley? Mira. La esencia de la reforma educativa está en 4 artículos. 52, 53, octavo y noveno transitorio. Yo a los maestros les digo, no te leas todo. Nada más léete el 52, el 53, el octavo y el noveno transitorio. Ahí está la esencia de la reforma educativa.